Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Parrar y esta es mi presentación Transformando la educación para un aprendizaje significativo. Bueno, dentro de la realidad institucional, pues tenemos un marco, ¿no? Ya que la educación o cómo se presenta la educación pues está basada dentro de una organización. No se trata solo de un espacio físico ni tampoco solamente de lo que son reglas administrativas, eh, sino de un conjunto pues que mezcla varias políticas, estructuras que van a determinar de qué manera se imparte la enseñanza, ya que el currículum, bueno, no es un documento fijo ni es solo una lista de contenidos, sino más bien es el reflejo de las decisiones pedagógicas que la institución considera relevantes, ya que pues dependerá de acuerdo a los objetivos que tenga cada institución. Si una institución prioriza lo que es el aprendizaje basado en las tecnologías, pues obviamente su currículum incluirá herramientas digitales, el uso de la IA, van a tener tecnologías o metodologías más activas y nuevas formas de evaluar, adaptándose pues precisamente a los alumnos. Por otro lado, si nos vamos a una institución con un modelo más tradicional, pues obviamente va a priorizar lo que es la memorización y la enseñanza pues magistral. Así, bueno, las condiciones institucionales influyen en la manera en que se diseñan las experiencias de aprendizaje y va a determinar las oportunidades que tienen los alumnos para desarrollar el potencial. Bueno, asimismo, un currículum bien diseñado pues no solo es una estructura rígida de contenidos, sino que es un conjunto, como lo habíamos mencionado, de decisiones pedagógicas que nos van a permitir guiar precisamente este proceso de enseñanza y aprendizaje. Un error común es pensar que basta con establecer en el currículum ciertos temas nada más que se deben de cubrir, pero ya no se prioriza esta parte de los objetivos y cómo se les va a enseñar a los alumnos, ya que el currículum debe ser claro, debe tener pues estrategias didácticas acordes pues a las necesidades y a las capacidades también de mis alumnos. Un currículum bien estructurado debe estar alineado con las necesidades obviamente de los estudiantes, considerando sus capacidades y sus deficiencias, en el sentido de que en muchas ocasiones el contexto en donde estamos no nos permite, por ejemplo, supongamos que tenemos una situación en donde los alumnos tienen pocas posibilidades de acceder a la tecnología, pues obviamente esto se tiene que adaptar a esas carencias que tiene el mismo contexto de los estudiantes. Ya que además de la evaluación, vamos a considerar que en esta parte, pues la evaluación no debe ser vista como un fin, ¿no? Sino como una herramienta para ajustar este proceso de enseñanza y aprendizaje. Si solo se usa para calificar, pues se pierde la oportunidad, obviamente, de hacerlo un mecanismo de mejora continua. Bueno, durante mucho tiempo se consideró obviamente que el aprendizaje era una simple acumulación de información. Sin embargo, pues varios investigadores en pedagogía, en neurociencia, pues han demostrado que el aprendizaje no solo tiene que ver con recordar información, sino con comprender esta información que ya tiene el sujeto. John Dewey, uno de los pensadores más influyentes en la educación moderna, pues obviamente defendió esta situación en donde aprender no es memorizar, sino comprender, interpretar y obviamente aplicar los conocimientos a situaciones reales en la vida cotidiana del sujeto. Para que el conocimiento obviamente sea significativo, pues el estudiante debe poder relacionar algo de esto con una experiencia, cuestionarlo, transformarlo, para que de esta manera se apropie de este conocimiento que en un inicio pues obviamente no era suyo. Dewey propuso un enfoque basado en la experiencia y la reflexión, donde el aprendizaje no ocurre de manera pasiva, sino a través de acción y participación activa.
En este sentido, metodologías del aprendizaje basado en problemas, la enseñanza por proyectos y otros modelos, pues obviamente nos permiten cobrar relevancia en situaciones de procesos de aprendizaje, ya que permiten obviamente que los estudiantes tengan la posibilidad de construir su propio significado en lugar, pues obviamente, de solamente recibir información. Cuando un estudiante obviamente se limita a memorizar, pues su aprendizaje llega a ser frágil, llega pues en algún momento a olvidarse. En cambio, si el aprendizaje se relaciona con experiencias o tenemos otros vínculos de anclaje, pues obviamente el sujeto va a entrar en una situación de reflexión que lo va a hacer asimilar este aprendizaje, y con ello pues obviamente se va a apropiar de este conocimiento, lo va a ir incorporando a lo que es su estructura mental, pues obviamente de manera más profunda, más duradera. Y este proceso de exploración y de reflexión pues es en donde realmente se construye el conocimiento. Bueno, por otro lado podemos abordar lo que son esta parte de las teorías del aprendizaje, que han tratado de explicar cómo adquirimos conocimientos y habilidades. El conductismo, por ejemplo, influenciado por Watson y por Skinner, pues nos postula esta parte en donde el aprendizaje es el resultado de estímulos y respuestas. Bajo este enfoque, el docente va a tener esta posibilidad de reforzar conductas deseadas pues mediante castigos o premios. Sin embargo, esto nos limita, ya que este modelo pues obviamente genera una situación de limitación en el estudiante. Por otro lado, el constructivismo, que es promovido por Piaget, pues propone que los estudiantes construyen activamente su aprendizaje a partir de la interacción con su entorno. Aquí el rol del docente se manejaba ya como una guía, que es el que nos va a poder proporcionar pues experiencias. Y finalmente, en el socioconstructivismo impulsado por Vygotsky, pues resalta la importancia del aprendizaje colaborativo, este aprendizaje entre pares, ¿no? Con esta zona de desarrollo próximo. Y según esta perspectiva, el conocimiento pues se construye en comunidad, y el lenguaje pues obviamente juega un papel importante en este proceso. Las interacciones con otros estudiantes, con las figuras de autoridad como el personal docente, pues ayuda a ampliar de determinada manera esta zona de desarrollo próximo del estudiante, permitiéndole alcanzar niveles más elevados de comprensión. Por otro lado, la educación es un proceso, no es un proceso unidireccional, ya que el maestro pues no solo es el que imparte conocimiento y el estudiante no es un sujeto que la recibe únicamente de manera pasiva. La verdadera enseñanza tiene que ver con este encuentro, con este diálogo, y el diálogo obviamente no es que el docente sea el único que hable o tenga la posibilidad de hablar de manera abierta, sino que el diálogo también corresponde a escuchar al otro, y nosotros como adultos en algún momento tener esta capacidad de mantenernos callados para escuchar. Al final de cuentas, eso va a generar una situación de confianza entre el alumno y el docente, ya que el diálogo es fundamental para que se vaya construyendo pues obviamente esta situación de aprendizaje. La relación maestro-alumno pues es uno de los factores determinantes en el éxito educativo, ya que cuando un estudiante percibe que su docente se interesa de manera genuina por su desarrollo, por su bienestar, no solamente en el área cognitiva o en calificaciones o demás, pues obviamente se va a generar una conexión que va más allá de la transmisión de información, ya que cuando los alumnos se sienten valorados, comprendidos, pues tienen mayor posibilidad de comprometerse en su propio aprendizaje y asumir una actitud más activa en este proceso. Por otro lado, pues un docente que solo se enfoca en lo que es la disciplina, tiene una evaluación
rígida, la transmisión de información pues es mecánica. Si construir una relación empática con sus alumnos, pues obviamente nos va a generar cierta desmotivación en los chicos, cierta apatía, ya que no debemos de perder de vista que pues la enseñanza pues es un acto humano, que las emociones, que la comunicación, la confianza, pues obviamente juegan un papel fundamental en un proceso de enseñanza-aprendizaje. En el aula, pues el maestro es una fuente de conocimientos hasta cierto punto también limitados, ¿sí? Más que nada debemos de ver al docente como este guía, ¿sí? Como este símbolo en algunos casos de los alumnos, este símbolo de admiración, ya que se convierte en la mayoría de las ocasiones como el referente de muchos niños. Esta forma en cómo el docente se va a comunicar, la paciencia con la que explica, la flexibilidad con la que adapta sus estrategias, el interés que muestre por el bienestar de sus alumnos, pues van a ser factores que van a determinar la mecánica en cómo se va adquiriendo esta experiencia con el conocimiento y la apropiación del mismo. Cuando el maestro ve al estudiante como un sujeto activo, capaz de construir su propio conocimiento, capaz de cuestionar y cuestionarse a sí mismo, pero también con esta posibilidad y esta confianza de cuestionar a su docente, bueno, pues digamos que el maestro está haciendo el papel que debe hacer, que es invitar a los chicos a que se cuestionen y que en algún momento también lo cuestionen a él, para que de esta manera se pueda construir una situación de conocimiento pues con base en la experiencia, ya que aquí las jerarquías debiesen quedar anuladas para que se pueda tener esta posibilidad de empatía. Bueno, el diseño de un programa educativo pues debe de ir más allá solo de la organización de contenidos. No basta con establecer qué temas se van a enseñar en cada unidad, sino lo fundamental aquí es pensar cómo vamos a brindarle, cómo vamos a abordar estos temas para que los chicos le den un sentido a este conocimiento, para que le den un sentido a esta información que se les va a brindar y puedan construir con ello precisamente esta parte del conocimiento. Una propuesta de aprendizaje efectiva es considerar pues obviamente las necesidades, las características, las capacidades, incluso vamos a tener alumnos que sufran tal vez de algún tipo de trastorno y aunque no somos especialistas pues debemos también de estar informados cómo aprende cada uno de los trastornos, qué limitaciones, qué barreras para el proceso de aprendizaje tiene este sujeto y obviamente yo como docente cómo voy a abordar estas barreras, cómo le voy a facilitar en algún momento al alumno poder apropiarse de esta información y volverla a un conocimiento propio. Obviamente no todos, independientemente de eso, no todos aprenden ni al mismo ritmo ni de la misma manera. Por lo que un programa rígido, poco flexible y uniforme, pues obviamente va a generar aún más barreras para que los chicos puedan apropiarse del conocimiento. Las metodologías de enseñanza pues obviamente van a jugar un papel crucial en la efectividad del programa. Si se limita a la exposición teórica y a la memorización de datos, pues el aprendizaje va a darse de manera superficial nada más y de manera muy fácil puede ser olvidado o anulado. En cambio, si se fomenta la resolución de problemas, la experimentación, la colaboración, la aplicación del conocimiento en los contextos reales en los que desenvuelven los chicos, pues obviamente los estudiantes van a tener mayor posibilidad de comprender los conceptos de manera más profunda y significativa. La enseñanza, pues obviamente no solo es un proceso mecánico, un programa exitoso, ¿sí? Debe diseñarse con la capacidad de tener esta adaptación y ser flexible, obviamente porque pues no todo va a salir como lo tenemos contemplado en algún momento y debemos de tener esta posibilidad de generar cambios en lo que habíamos generado en algún inicio, ¿no? Cuando el aprendizaje se convierte en un proceso activo,
pues obviamente se va a volver significativo y deja de ser una obligación, se transforma en una oportunidad pues para el conocimiento personal y académico. Por otro lado, bueno, aprender, habíamos comentado, no es solo recibir información, sino enfrentarse a situaciones en las que esa información realmente cobra un sentido, lo pueda llevar a la práctica. Una situación de aprendizaje efectiva no es aquella en la que el docente pues explica un tema de manera magistral, sino es aquella donde el estudiante se involucra activamente, se cuestiona, experimenta y obviamente va descubriendo nuevas maneras de pensar. Un error común, obviamente, en la enseñanza tradicional, pues es la desconexión que existe entre los contenidos teóricos y la aplicación en la vida cotidiana del alumno. Muchas veces los alumnos pues se preguntan, se cuestionan para qué les va a servir esa información que están recibiendo, y al no tener un sentido para ellos, en qué podrían aplicarla, pues obviamente la motivación de los sujetos disminuye. Por otro lado, las situaciones de aprendizaje pues deben diseñarse a manera de que los estudiantes pues puedan ver la relevancia de lo que están aprendiendo. El rol del docente pues obviamente impacta en este proceso, ¿no? Ya que debe de estar inmiscuido en esta parte de donde se desenvuelven los chicos, ya que no solo es el transmisor de información o de ciertos conocimientos, sino un facilitador que guía a los alumnos en este proceso de descubrimiento. Su función no es dar respuestas, sino generar preguntas para que los estudiantes tengan esta apertura de resolver estos cuestionamientos que en algún momento, pues obviamente decíamos, el maestro no les puede brindar toda la información porque entonces ya no invitaría a los sujetos a pensar. Una educación basada en situaciones de aprendizaje bien diseñadas, pues obviamente nos van a transformar el aula en un espacio dinámico donde el conocimiento pues va a cobrar vida y va a dejar de ser un conjunto de información o de datos aislados para convertirse en una experiencia profunda y obviamente enriquecedora. Ahora bien, vamos a hablar de la evaluación. La evaluación es una de las partes más sensibles y determinantes del proceso educativo. Con demasiada frecuencia, pues obviamente se ha entendido como un sistema de calificación que busca medir el rendimiento de los estudiantes, pero a través de situaciones estandarizadas, de pruebas estandarizadas, como son los exámenes, como son el contar cuántas firmas tiene un alumno, cuántos trabajos se dejaron y cuántos se entregó. Pero bueno, este enfoque en algún momento resulta insuficiente para comprender verdadero aprendizaje. Evaluar no es simplemente asignar una nota numérica, sino analizar el desarrollo cognitivo, emocional y social del sujeto. Un sistema de evaluación basado solo en esto que comentamos como exámenes, firmas, pues va a promover únicamente la memorización y en algún momento incluso hasta la ansiedad del sujeto, ya que en lugar de fomentar un aprendizaje profundo, reflexivo, pues en cambio cuando la evaluación se convierte en un proceso integral que considera la observación, obviamente de cómo se va desenvolviendo el sujeto, la autoevaluación y la aplicación de la información en procesos reales, pues nos va a permitir tener una visión más amplia del progreso del alumno. Uno de los aspectos más valiosos de la evaluación, obviamente, la retroalimentación. No basta con decirle a un estudiante si su respuesta es correcta o si es incorrecta, sino que es necesario explicarle el por qué, ayudar a identificar esas áreas de mejora y guiarlo en este proceso de aprendizaje. Una retroalimentación significativa, pues nos va a permitir que el estudiante se cuestione y tenga esta posibilidad de responderse. Entonces nos va a permitir pues desarrollar una comprensión más amplia. Bueno, además obviamente
esta parte de la evaluación, pues debe de considerar el contexto, las particularidades de cada estudiante, sus posibilidades incluso económicas, ¿no? Sus posibilidades en qué sentido, porque recordemos que un sujeto que no tiene una buena alimentación, pues también somos sujetos fisiológicos. Entonces, un sujeto con una economía que no le permite tener una buena alimentación, pues también nos va a tener en situaciones complicadas para este proceso de aprendizaje, ya que neurológicamente va a tener ciertas deficiencias. Entonces hay que considerar obviamente el contexto para cuando nosotros evaluamos, ya que por otra parte pues no todos van a aprender de la misma manera, ni tienen las mismas oportunidades, ni las mismas posibilidades, incluso para adquirir ciertos materiales que necesitan realizar tal vez un trabajo de proyecto. Entonces debemos considerar en la evaluación las posibilidades que tiene cada uno de los alumnos, ya que cuando la evaluación se diseña con el objetivo de mejorar el aprendizaje, pues en lugar de solo medirlo, se va a transformar en una herramienta pues que nos va a impulsar el desarrollo del estudiante, y en algún momento lo podemos utilizar para motivar y que nuestro sujeto siga queriendo aprender de manera autónoma. Bueno, en este proceso de evaluación, para que la evaluación sea efectiva, pues es fundamental comprender la diferencia entre lo que es la evaluación formativa y la evaluación sumativa. ¿Y cómo pueden complementarse en el proceso educativo? La evaluación formativa, pues es aquella que se lleva a cabo durante el proceso de aprendizaje. No busca simplemente medir resultados, sino que tiene esta situación de identificar en qué punto se encuentra el estudiante, qué ajustes pueden hacerse para las mejoras de su desempeño. Es una evaluación flexible que permite realizar cambios en la enseñanza, pues obviamente según las necesidades del alumno, estrategias como preguntas dirigidas, debates, diarios de reflexión o de retroalimentación, constantemente son ejemplos de este tipo de evaluación. Por otro lado, la evaluación sumativa, pues obviamente es aquella que se realiza al final de un proceso de aprendizaje con el objetivo de medir el resultado obtenido. Se emplean exámenes finales, presentaciones de proyecto, pruebas estandarizadas. Si bien es importante para identificar conocimientos, su uso excesivo pues puede generar situaciones de estrés en los estudiantes y de esta manera pues limitar su capacidad de explorar, su capacidad de profundizar en ciertos temas. El problema surge cuando la evaluación sumativa se convierte en la única referencia del aprendizaje. Un sistema educativo basado exclusivamente en calificaciones finales pues ignora el proceso, ignora la evolución y solo premia la capacidad de recordar información en un momento específico. Esto puede llevar a los alumnos, o bueno, que los alumnos estudien simplemente para aprobar en cierto lugar y en cierto momento, generando únicamente memorización y no generando una situación de aprendizaje significativo. El equilibrio, entre ambos tipos de evaluación es clave, ya que mientras la evaluación formativa permite hacer ajustes y guiar al estudiante en su aprendizaje, pues la evaluación sumativa ayuda a consolidar y validar lo aprendido. Cuando se combinan de manera adecuada, pues se genera un ambiente en que los estudiantes pues pueden desarrollar su potencial sin sentir que su aprendizaje va a estar limitado a una nota numérica. Obviamente el concepto de enseñanza ha evolucionado con el tiempo. Antes el maestro era visto como la única fuente de conocimientos, ¿no? Mientras que los alumnos simplemente eran receptores pasivos que estaban a la espera de que se les brindara información. Hoy sabemos que este modelo es limitado y que un verdadero aprendizaje ocurre cuando los estudiantes participan de manera activa en la construcción de su propio conocimiento. El maestro, pues obviamente no debe limitarse únicamente a transmitir datos, sino que debe convertirse en este facilitador en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto significa que su rol no solo es el de enseñar, sino el de guiar, motivar, apoyar en la resolución de conflictos. Y una clave
para el docente es el observar y analizar, precisamente saber las limitaciones o saber las posibilidades de cada uno de sus estudiantes. Un docente efectivo pues obviamente no impone respuestas, sino aporta el cuestionamiento y aporta la retroalimentación en conjunto con los alumnos. Tiene que tener esta parte de generar curiosidad. En lugar de exigir pues memorización, hay que fomentar el análisis, la aplicación de los conocimientos, sobre todo en ambientes reales. Cuando el maestro asume el rol de mentor, la relación con sus alumnos pues va a cambiar de manera radical. Se crea un ambiente en donde el error pues no es un motivo de castigo, sino una oportunidad, una posibilidad para aprender. El aula pues obviamente se va a convertir en un lugar seguro, en un lugar en donde se pueda dar el diálogo, la reflexión y por ende pues el descubrimiento, en donde los estudiantes no solo van a aprender contenidos, sino que desarrollarán capacidades esenciales para su vida, como la tolerancia, como la escucha, como tener esta parte de equilibrio. Bueno, como conclusión tenemos esta parte en donde debemos de ser empáticos, debemos de ser sujetos como lo que está establecido del supuesto saber, porque obviamente no lo sabemos todos. Al ser sujetos del supuesto saber y saber también considerar nuestras carencias, pues tenemos esta pauta en tener mayor apertura para dialogar. Y decimos dialogar no solo es que yo hable, dialogar es que yo tenga la posibilidad de escucharte y en esta posibilidad que también tenga esta coherencia de no juzgar, de no criticar, sino empatizar y tratar obviamente de entender cuáles son las situaciones que yo debo fomentar para que este conocimiento lo apropies. Asimismo, pues obviamente la educación que nos forma, la educación que nos marca, pues a veces nos han hecho creer que la educación es un simple trámite, un camino lineal donde el único objetivo es avanzar a otro nivel, llenar libretas, aprobar exámenes, acumular títulos. Nos han dicho que aprender es un acto mecánico, que basta con memorizar para entender que un número en una boleta pues define cuánto hemos aprendido. Pero, ¿qué pasa si nos detenemos a cuestionar esto? Porque la verdad es que la educación no es solo lo que ocurre en el aula, ni lo que califica o lo que se califica en una simple rúbrica. La educación es el acto que nos deja una experiencia, es la manera en cómo nos transformamos, la forma que nos cambia la perspectiva y que nos hace definir al mundo de una manera distinta. No aprendemos solo con libros, aprendemos con las historias que nos cuentan, con los errores que cometemos, con las personas que nos enseñan, pues no solo conocimientos, sino también formas de mirar la vida. Y pues obviamente ahí es donde entra esta relación entre maestro y alumno, ese vínculo que muchas veces puede marcar la diferencia entre odiar el aprendizaje o descubrir en él un mundo de posibilidades. No es lo mismo un maestro que dicta contenido que uno que acompaña en este proceso de descubrir. No es lo mismo un profesor que exige respeto a uno que lo inspira, porque al final lo que realmente nos deja huella pues no es la materia que nos enseñaron, sino cómo nos hicieron sentir mientras lo aprendíamos. Un buen maestro no es aquel que tiene más títulos, sino aquel que entiende que cada alumno es un universo diferente, que no todos aprenden igual, que no todos tienen las mismas oportunidades y que hay quienes llegan al aula con dudas que van más allá del contenido y con miedos que a veces ni siquiera pueden expresar. Y en ese momento el maestro tiene dos opciones: ser una figura
distante, que solo impone reglas, o convertirse en un faro, en un guía, en esa persona que con sus palabras y su forma de enseñar va a hacer que el aprendizaje se sienta humano. El verdadero aprendizaje no es solo recordar información, es aprender a pensar, es aprender a cuestionar, a construir un criterio propio. No se trata solo de aprender fechas o fórmulas, pero bueno, esto solo es posible cuando el maestro deja de ser una autoridad y se convierte en un aliado, cuando el alumno deja de ser un receptor pasivo y se vuelve un explorador del conocimiento. Porque al final del día, lo que define la educación, pues no son las calificaciones, sino las experiencias. Lo que marca la diferencia no es cuánto aprendimos de un libro, sino cuánto aprendimos de las personas que nos enseñaron. Y si un maestro logra inspirar, si logra despertar en sus alumnos la curiosidad, la pasión, el deseo de aprender y que vaya más allá de una obligación, pues entonces ha logrado algo mucho más grande que educar, ha logrado transformar vidas. Y bueno, quizá en algún futuro, cuando esos alumnos volteen hacia atrás, pues no van a recordar exactamente qué tema vieron en clase, pero sí van a recordar que ese maestro creyó en ellos. Van a recordar que los hizo sentir capaces, que les enseñó que el aprendizaje no es una meta, sino un camino. Y esa es la educación que realmente deja huella.